Buenos días, compañeros. Yo soy el doctor Alfredo Elizondo. Hoy vamos a ver una clase sobre cadera pediátrica. Mi maestra asesora es la doctora Claudia Rodríguez Garza y vamos a ver algunas enfermedades que se pueden presentar en la cadera de los niños, ¿verdad? Que son enfermedades que vamos a encontrarnos con frecuencia. En esta clase vamos a ver la displasia del desarrollo de cadera, la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, la artritis séptica, osteomielitis y artritis idiopática juvenil. Vamos a comenzar con displasia del desarrollo de cadera. Esta, pues, es un desarrollo anormal de cualquiera de las partes que componen a la cadera pediátrica, en este caso la cabeza femoral y o el acetábulo, ¿sí? Tiene una incidencia entre 1.5 y 20 por cada 1000 nacidos vivos. Algunos factores de riesgo pueden ser pues la presentación de nalgas cuando el bebito nace, oligohidramnios, historia familiar de displasia del desarrollo de cadera, que sean del sexo femenino y que sean primogénitos. Algunos estudios tienden a relacionar el uso de estrógenos o la exposición a estrógenos maternos en el periodo perinatal que produce una subsecuente laxitud articular. Y pues, como dato, pues la cadera izquierda es más frecuentemente afectada que la derecha. Para el abordaje del displasia del desarrollo de cadera, pues hay varias propuestas que han tenido lugar, o sea, para la detección. Puede ser nada más revisar o nada más hacerle estudios de imagen a los niños que pues tengan algún factor de riesgo para desarrollar displasia del desarrollo de cadera, o a todos, ¿sí? A todos en general hacerle un screening para detectar la displasia del desarrollo de cadera, ¿sí? Hay estudios que apoyan ambas manejos. Sin embargo, pues lo más común es que sea un ultrasonido selectivo después del examen físico anormal, ¿de acuerdo? El examen físico que se hace a estos niños, pues son algunas pruebas, algunos signos que vamos a ver, por ejemplo, la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani, ¿sí? La maniobra de Barlow, pues se hace una abducción de la cadera y se desplaza hacia afuera en busca de luxar la cadera. Y la de Ortolani se aproxima la cadera que ya habías hecho hacia afuera, la que ya habíamos abducido, la aproximamos y buscando inestabilidad de la cadera. Algunos signos que vamos a ver pues van a ser estos: el signo de Galeazzi, que es una pues diferente altura cuando nosotros flexionamos ambas rodillas del paciente pediátrico. Vamos a encontrarnos que las rodillas tienen diferente altura, ¿sí? Es asimétrico. En el caso, por ejemplo, de abducir las caderas de este paciente, pues vamos a ver que vamos a tener una abducción limitada. La cadera que está luxada no va a abducir completamente como la que se encuentra sana. Y vamos a encontrarnos pues una asimetría del pliegue glúteo con elevación de la cadera que está luxada, ¿de acuerdo? La elevación del pliegue glúteo de la cadera que está luxada. Ahora, estas son algunas de las formas en las que nos vamos a encontrar esta displasia del desarrollo de cadera, ¿sí? Puede ser una cadera solamente que esté inestable, ¿sí? Que se desliza.
pero pues siempre va a quedar dentro del acetábulo, ¿sí? La subluxada, pues la cabeza también está dentro del acetábulo, pero se aleja del suelo de este acetábulo y produce una inestabilidad mayor y un desplazamiento pues aún mayor que una cabeza que solo es subluxable. La luxable pues es una cadera que en reposo está bien ubicada, pero la podemos desplazar fuera del acetábulo y esta es reducible hacia una posición normal. Y una cabeza luxada, pues una cabeza que se encuentra completamente fuera del acetábulo, con las superficies articulares completamente separadas. Ahora, ¿cómo vamos a abordar nosotros o cómo vamos a recomendar al médico tratante para el abordaje diagnóstico de una displasia del desarrollo de cadera? Pues bueno, nos basamos principalmente en la edad y en una exploración física anormal o factores de riesgo, ¿sí? En el caso de un paciente menor a 4 semanas, pues no es tan recomendable realizarle ningún estudio de imagen porque pues sobreentendemos que esa cadera puede ser inmadura, ¿sí? Pero después de las 4 semanas y hasta los 4 meses, un pacientito que tiene hay algunos factores de riesgo, podemos comenzar realizándole un ultrasonido que es, según los criterios de la ACR, apropiado para poder detectar estas displasias. Los pacientes que ya cumplieron los 4 meses, pues también le vamos a indicar un ultrasonido de caderas. Y entre los 4 meses y 6 meses, vamos a preferir, pues, obviamente una radiografía de pelvis, ¿sí? El ultrasonido todavía lo podemos realizar, pero según los criterios de la ACR, pues es apropiado utilizar la radiografía de cadera, ¿sí? Y ya después de los 6 meses, ya el ultrasonido de pelvis no es apropiado para la detección de la displasia del desarrollo de cadera y vamos a preferir utilizar una radiografía de pelvis, ¿sí? Muy bien. Un recuerdo de mi visita a Asia. El tema de ultrasonido en la displasia del desarrollo de cadera fue bien revisado por mi compañero Cristian Acosta. Vamos a ver solamente algunos detallitos técnicos. Sin embargo, pueden consultar esa clase para pues, ahondar en el tema, ¿no? Primero, muy bien. Esto es lo que nos vamos a encontrar en un ultrasonido de cadera, ¿sí? Vamos a ver la cabeza femoral, el trocánter mayor del fémur, el hueso ilíaco, ¿sí? El labrum, todo esto forma el acetábulo, vemos el cartílago del acetábulo, el cartílago trirradiado, que lo vamos a ver pues en estos pacientes que pues todavía no se osifica completamente, el hueso ilíaco, el glúteo menor y el glúteo medio por encima, ¿de acuerdo? Esta es la imagen que nos vamos a encontrar en un ultrasonido. Y son las relaciones anatómicas. Ok. Algunas cosas que tenemos que hacer aquí en este ultrasonido, pues ya cuando estamos bien ubicados, vamos a trazar una línea que va a correr pues casi junto con la sombra que nos da, la ecogenicidad que nos da el hueso ilíaco. Y a partir de aquí vamos a trazar otras dos líneas, ¿sí? Una uniendo el acetábulo, el borde anterior, el borde más inferior del acetábulo, con
con el hueso ilíaco, y aquí es donde vamos a ver el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa es una de las cosas que tenemos que medir en el ultrasonido para poder clasificar a esta cadera en normal, luxable, o con displasia, o con riesgo de desarrollar displasia, o inmadura, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Y vamos a trazar otra línea ¿sí? Que va desde la porción lateral del acetábulo siguiendo el labrum, ¿sí? Y esto nos va a dar la línea o el ángulo beta. Vamos a ver si puedo. No. ¿Sí? La línea de base, de aquí nos vamos a basar para trazar un par de líneas. Esta línea es del ángulo alfa. Y el ángulo beta, pues vamos a seleccionar el labrum y después vamos a trazar una línea que lo recorra para poder trazar el ángulo beta, que nos van a ayudar pues en el diagnóstico, ¿sí? En este caso, pues aquí lo vemos, para poder, tenemos una clasificación que se llama clasificación de Graf, que utiliza estos ángulos para precisamente poder hacer una clasificación de estas caderas que estamos nosotros interrogando. El ángulo alfa normal debería ser mayor o igual a 60 grados, ¿sí? En el caso del ángulo beta, ¿sí? El ángulo debe ser menor a 77 grados, que sería lo normal. Y bueno, también tenemos algo que se llama cobertura. Y esto nos habla qué tan cubierto está la cabeza femoral por el acetábulo, ¿sí? Aquí nosotros también vamos a trazar esa misma línea que trazamos para los ángulos, siguiendo el hueso, la ecogenicidad del hueso ilíaco, que sea una línea que sea pues paralela a esa ecogenicidad. Y después vamos a trazar, o bueno, algunas máquinas lo hacen pues en automático, como los Philips con los que nosotros contamos, pero pues en algunas no se puede hacer de manera automática y tenemos que trazar una línea que siga todo el diámetro de la cabeza femoral y una línea que siga desde el borde más profundo de la cabeza femoral hasta la línea que trazamos, poniéndoles como marcadores o como letras, una letra D mayúscula para la línea más grande y una D minúscula para la línea más pequeña, ¿sí? De aquí se saca un índice, ¿sí? Se hace una división, se saca un índice y pues este índice nos va a decir qué porcentaje de la cabeza femoral está de cierta manera cubierta por el acetábulo, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo en la cual este índice, pues, por decirlo, sin medirlo a ojo de buen cubero, podemos ver que está no cubierta o no adecuadamente cubierta, ¿de acuerdo? Y bueno, la clasificación de Graf nos habla de pues, diferentes tipos de caderas. La tipo 1 es la tipo normal, nos vamos a basar principalmente en el ángulo alfa, aunque el ángulo beta nos va a ayudar en otras clasificaciones más adelante. La tipo 1, pues la normal. La tipo 2A, pues es una cadera que es inmadura, que puede tener un ángulo alfa de 50 a 59. Esto puede ser, sí, apropiado para la edad de menores de 3 meses, pero si lo encontramos en un bebito mayor a 3 meses, pues ya no lo vamos a encontrar apropiado, ¿sí? Esto ya tiene mayor riesgo de que
estos bebitos sí desarrollan una displasia del desarrollo de cadera. Ahora, la tipo 2C y 2D tienen un ángulo alfa de 43 a 49 y estos bebitos sí vamos a dejarlos con el diagnóstico de displasia. La única diferencia pues es el ángulo beta que encontramos mayor a 77 o normal en los tipo 2C y en los tipo 2D mayor a 77, ¿sí? En el tipo 3 pues el ángulo alfa es menor a 43 y en el tipo 4 también puede ser menor a 43, pero pues en este caso prácticamente se hace inmedible, no lo podemos medir con estos ángulos, ¿no? Nos habla de que una cadera está completamente luxada. Y pues tenemos este caso de nuestro servicio. En este caso vemos una comparación entre ambas caderas de un mismo paciente. Observamos que se midió el ángulo alfa y el ángulo beta, aquí está marcado, ¿sí? En el caso, este es un paciente de 2 meses de edad, el ángulo alfa izquierdo pues cae entre 50 y 59, que tratándose de un bebé que tiene 2 meses de edad, un ángulo alfa de 50 a 59, pues nos habla de una que puede ser apropiado para la edad, en este caso el lado izquierdo, ¿sí? Pero del lado derecho, el ángulo alfa es de 44, ¿sí? Pues este ya no cae dentro de la clasificación 2A, cae en la clasificación de 2C o 2D, ¿sí? La diferencia es el ángulo, la diferencia para clasificarlo va a ser el ángulo beta, que va a ser menor a 51, ¿sí? Lo cual lo clasifica a una displasia tipo 2C, ¿sí? Según la clasificación de Graf. Y esta 2C, pues una cadera con displasia, ¿sí? Y en este caso podemos ver también un caso de nuestro departamento, donde se midió que nuestros aparatos lo miden de manera automática, ¿sí? Este índice este índice lo vemos aquí en 53 en la cadera izquierda y en 63 en la cadera derecha. Ahora. ¿Es el porcentaje de cobertura? Sí, que ese valor a lo que hace referencia es el porcentaje de cobertura de la cabeza femoral. Bueno, ya cuando hacemos el ultrasonido, pues lo que sigue es reportarlo. Esto me pareció importante ponerlo aquí con ustedes. Este material lo pueden encontrar pues en el material que se encuentra en la estación de pediatría para poder reportarlo bien. Sí, ya lo tuve que utilizar yo en algún momento durante este mes. Vamos a ver el ángulo alfa, la cobertura y posiblemente si la cadera tiene estabilidad. En este caso, lo normal sería ángulo alfa mayor a 60, cobertura mayor a 50 o igual y sin estabilidad, ¿sí? La cadera inmadura en menores de 3 meses, como lo mencioné, ángulo de 50 a 59, cobertura de 45 a 50% y sin estabilidad. Estos pacientes pues no tienen displasia, sin embargo, tienen el riesgo de desarrollar displasia, ¿sí? Una displasia leve, pues también tiene un ángulo de 50 a 59, una cobertura de 40 a 50, pero pues en niños mayores de 3 meses, ¿sí? En este debemos recomendar pues observación y repetir ultrasonido en un mes y si es menor a los 2 meses, ¿sí? Y los niños mayores pues suelen tratarse ya con arnés a partir de este punto. También tenemos displasia de cadera moderada, ángulo menor o igual a 50, cobertura menor a 40 y pues ya estos niños presentan estabilidad. Estos ya los tratamos con arnés y repetimos también el ultrasonido el siguiente mes, ¿no? Y la displasia severa, pues tenemos un estábulo completamente luxado, incluso no lo podemos medir. Le ponemos arnés, le sugerimos que se ponga arnés,
Y si no funciona el arnés o no hay ningún cambio después del ultrasonido de control que le hagamos, pues vamos pues el médico tratante va a tener que valorar el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Ahora, en la placa simple, en la radiografía simple, pues la placa anteroposterior pues es el primer paso en la evaluación, es lo más apropiado para los niños en los que ya ha ocurrido la osificación de la cabeza femoral. Nosotros vamos a buscar la simetría de estos centros de osificación de la cabeza femoral y pues vamos a determinar su relación con el fémur y con el acetábulo, ¿sí? Con el fémur y con el acetábulo. Y para eso vamos a trazar algunas líneas, ¿sí? Podemos ver aquí esta línea horizontal, es la línea de Hilgen-Reiner, ¿sí? Esta línea de Hilgen-Reiner es una línea que está trazada en la porción más inferior del hueso ilíaco, pasando justo por el cartílago trirradiado, que es ¿sí? Este de aquí. Es una línea completamente horizontal. Después vamos a trazar una línea completamente perpendicular a esta línea de Hilgen-Reiner, que pasa por el borde más lateral del acetábulo, ¿sí? Formando un ángulo de 90 grados en ambas caderas, ¿sí? Lo podemos dibujar incluso en esta otra cadera, que es una que pasaría más o menos aquí. Digo, disculpen mi pulso. Ahora, la cabeza femoral debe estar en el cuadrante inferomedial para decir que pues es adecuado, ¿sí? Es adecuada la posición de esta cabeza femoral. Y pues tenemos otra línea que nos va a ayudar también en la evaluación de la alineación del fémur, que es la línea de Shenton, que es una línea curva que se traza siguiendo el borde inferior del cuello femoral, pasando por el borde superior del agujero obturado, y pues si es una línea que es continua, es decir, no se corta en ningún momento, estamos hablando de que está correcta, ¿no? Está normal. Si se rompe esta línea, como lo vamos a ver más adelante, pues vamos a decir que pues hay una inadecuada alineación de este fémur, ¿sí? Muy bien. Ahora, en las placas simples también podemos ver algo que se llama índice de extrusión, que es algo así como la cobertura en el ultrasonido. Este índice de extrusión nos habla qué porcentaje o qué tanto de la cabeza femoral está fuera del acetábulo, ¿sí? Como lo dice esta línea roja. Normalmente un índice de extrusión menor al 25% lo catalogamos nosotros como normal. Y pues evidentemente cuando hay mayor displasia de la cadera, este índice va a ser mayor, ¿sí? Y no sirve, este hallazgo no sirve, perdón, este índice no sirve en caderas en las cuales pues ya son un poco más maduras, ¿no? Ya se osificó bien la cabeza femoral y podemos utilizar este índice como una de las referencias para poder diagnosticar la displasia. Y tenemos este otro, que es el ángulo de Weber, ¿sí? Este ángulo se utiliza principalmente en menores de 5 años. Este ángulo ya no sirve después, pero está formado por la línea de Perkin, ¿sí? Y una línea formada por el centro de la cabeza femoral y el borde más lateral del acetábulo, ¿sí? Lo normal sería que este ángulo sea menos de 20, ¿sí? Y pues si es más de 20 nos habla que hay una displasia acetabular en este caso. Bueno, este es un caso que traje para mis compañeros de R1. No sé si alguien me pudiera apoyar con qué es lo que estamos viendo en esta diapositiva.
Bueno, tenemos dos imágenes de radiografía. La de la izquierda es una radiografía de pelvis, una proyección AP. Y bueno, en tejidos blandos no hay algo que me llame la atención. Las estructuras óseas las veo con adecuada densidad. No veo alguna lesión focal o algún trazo de fractura. Y haciendo el ejercicio que veíamos con las líneas, pues siempre vamos a, la primera línea que hagamos va a ser la línea Y o la línea de Hilgen-Reiner, que va a ser la horizontal basada en los cartílagos irradiados. Sería esta, y luego la de Perkins, que va a ser, pues, como ya bien veíamos, en el aspecto lateral del acetábulo, perpendicular, y lo ideal es que vaya justo en el centro de la metáfisis del fémur. Y tiene que quedar en el cuadrante inferomedial, que en esta vemos, o sea, la cabeza femoral, perdón, tiene que estar en el cuadrante inferomedial, y aquí vemos que pues tiene una parte en el lateral y sobre todo en el superlateral, y también la podemos clasificar en 4 grados. El grado 1 es si está en el inferomedial, el grado 2 cuando está en el inferolateral, el grado 3 que es lateral y superior, pero por debajo del acetábulo, y el grado 4 cuando ya pasa el nivel del acetábulo. Entonces te queda en un grado 3 derecho, y el izquierdo, pues sí vemos cómo permanece la cabeza dentro del cuadrante inferomedial. ¿Qué otro hallazgo? No sé, aquí ¿cuál es la columna, el sacro, como si hubiera alguna falta de fusión? Está todo abierto. ¿Y alguien me...? Dos. Y continuando con la imagen de la derecha, que vemos el índice de extrusión, que veíamos que tiene que ser la cobertura, pues, la parte que esté, digamos, por fuera del acetábulo, menor a 25%. Pues aquí vemos que pues, es mayor a... Sí, es casi un... La mitad o más. Es casi un 50%. Ya no se escuchó, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, de acuerdo. Obviamente trazamos las líneas de Hilgen-Reiner, la línea de Perkins, vemos que no queda en el cuadrante inferior medial, y calculando el índice de extrusión para una cadera que vemos que es, pues ya alcanzó algún grado de madurez, vemos que esta tiene un índice de extrusión mayor al 50%. Además, si nosotros trazamos aquí la línea de Shenton, vamos a encontrarnos que está rota, ¿sí? No se continúa, por ejemplo, como en este caso, que la podemos ver como una línea de Shenton continua, ¿sí? Muy bien. En el caso, pues, de la tomografía, pues no la solemos realizar de manera rutinaria. Está reservada para los casos difíciles y se utiliza una técnica a dosis bajas. Por lo general, esto se reserva para casos pre o postoperatorios, ¿sí? El tratamiento que se da para estos casos es el arnés de Pavlik en pacientes menores a 6 meses, y la cirugía pues se reserva para casos de falla terapéutica con el arnés de Pavlik. ¿Perdón?
Resonancia magnética, pues también, igual que la tomografía, lo vamos a reservar para casos difíciles. Sin embargo, este tiene la ventaja de, pues, delimitar mejor los tejidos blandos y no utilizar radiación. Por lo general lo utilizamos en el postoperatorio después de la reducción y en la colocación de yeso del arnés. ¿De acuerdo? Vamos a continuar ahora con la enfermedad de Leckalve-Perthes. Esta es una enfermedad causada por una necrosis avascular que no, de cuál motivo no se conoce, de la epífisis femoral, ¿sí? Esta se produce un defecto en la osificación de la cabeza femoral y pues va a producir que los niños comiencen a claudicar, ¿sí? Hay una predominancia en varones, 4-1, caucásicos, la edad de presentación es entre los 2 y los 14 años, con pico en los 5 años, y es bilateral en el 15% de los casos, y a veces se presenta de manera síncrona. A veces primero es una cadera, se soluciona y luego sigue la otra, ¿sí? En este caso, pues inician de manera asintomática, ves a los niños pues jugar, correr, y de repente empiezan a claudicar, ¿sí? Estos pueden cojear, tienen una cojera indolora, dolor en la rodilla, la ingle, la cadera, del mismo lado, durante la actividad física. Y si pues no se diagnostica o no se trata a tiempo, pues esta puede perdurar, ¿sí? Puede haber una disminución también en el movimiento a rotación interna y abducción de la cadera. Y pues esto se debe a un inadecuado aporte sanguíneo de la cabeza del fémur, ya sea arterial o venoso, en el cual pues la cabeza femoral va a sufrir de hipoxia y va a, pues, a perder, se va a desvitalizar, ¿no? Y va a haber necrosis. La fisis en este caso actúa como una barrera, ¿sí? para la irrigación y va a producir todos estos hallazgos, como la fractura trabecular y la lesión en la placa de crecimiento y una pues deformidad en estos casos, causando una de las principales causas de osteoartritis prematura, ¿sí? Digo, la etiología no se conoce, pero puede haber distintos factores de riesgo como traumatismos, infecciones, factores congénitos. Leucemia incluso está relacionado con la leucemia, la enfermedad de Gaucher, la administración de glucocorticoides y las vasculitis. ¿Sí? Cuando vemos un paciente que tiene diagnóstico de enfermedad de Perthes, solamente debemos excluir estas causas que pueden ser más graves, como las mencionadas. ¿Sí? En pues vamos a realizar primero una radiografía, ¿sí? Una radiografía anteroposterior de cadera, y también podemos realizar una radiografía en posición de rana, ¿sí? Los hallazgos que vamos a encontrar son los de una osteonecrosis, ¿sí? Vamos a encontrar aplanamiento de la cabeza femoral, destrucción del centro de osificación, aumento del volumen de los tejidos blandos, porque pues hay edema, ¿sí? Y cuando la enfermedad progresa, se observa fragmentación de la cabeza, aplanamiento, esclerosis y un alargamiento de la metáfisis femoral, lo que se conoce como coxa plana y coxa magna, ¿sí? Y pues esta tiene 4 estadios radiográficos, ¿sí? Según la clasificación de Waldenstrom. Estos 4 estadios pues son caracterizados por un estadio inicial con un centro de osificación pequeño, aumentada radiodensidad del centro de osificación, un alargamiento del espacio articular medial, fractura subcondral en algunos, como lo vamos a ver más adelante. Tengo unas imágenes para demostrar estos hallazgos, y aplanamiento del núcleo de osificación. El siguiente estadio es el estadio de fragmentación,
aparecen radiolucideces en el centro de osificación, se fragmenta este centro, se aplana más y se lateraliza más la cabeza del fémur, ¿sí? Puede haber incluso aquí hallazgos de osteonecrosis como el sequestrum, ¿sí? Que lo vamos a ver ahorita más adelante. Y algunos puede ser que no tengan ninguno de estos hallazgos y simplemente cursen con aplanamiento y fragmentación más allá del estadio inicial. Y después viene la reosificación, ¿sí? Aquí aparece hueso nuevo en los bordes medial y lateral de la cabeza femoral. Tienden a reosificarse, desaparecen las radiopacidades o los fragmentos, ¿sí? Dentro de esta cabeza femoral, y algunos presentan mejoría, ¿sí? Y pues ya el estadio residual es una radiopacidad normal de la cabeza femoral, y pueden quedar alguna forma de la cabeza femoral que puede ser aplanada, engrandecida, pero no se va a componer hasta que no alcance la madurez ósea, ¿sí? Muy bien, vemos aquí una radiografía donde encontramos de la clasificación de Waldenström a su lado izquierdo. Vemos que la cadera derecha pues se encuentra aplanada, fragmentada. No aparece, sí. Aquí. Sí, vemos la cadera del lado izquierdo aplanada, fragmentada. Y vamos a encontrarnos del otro lado, pues, vamos a encontrarnos del otro lado también fragmentación del núcleo de osificación. Y en la placa que se encuentra a su derecha, vamos a encontrar la cadera del lado izquierdo, pues más aplanada, más grande, lo que vamos a conocer como coxa plana y coxa magna, ¿de acuerdo? Esto ya nos hablaría de un estadio 3 o un estadio 4, según la clasificación de Waldenström. Ahora, hay clasificaciones pronósticas de la enfermedad de Perthes, ¿sí? La clasificación de Salter-Thompson, la del pilar lateral, y la clasificación de Catterall, que las vamos a ver, ¿sí? La de Salter-Thompson valora la extensión de la fractura subcondral, ¿sí? En este caso, si es menor al 50%, vamos a clasificarlo como grupo A, y si es mayor al 50%, lo vamos a clasificar como grupo B. Vamos a hacer un acercamiento para que lo puedan ver. Vemos que en la cabeza femoral, no sé por aquí, a ver. Aquí en la cabeza femoral vemos una línea, ¿sí? Esta línea se llama fractura subcondral. Y fíjense comparativamente cómo la vamos a ver más extensa en esta otra cadera del grupo B, ¿sí? No sé, no puedo señalarlos mientras hago el acercamiento, pero quiero que lo vean. ¿Sí? Este sería grupo A, que no involucra al 50% de la cabeza femoral, y este involucra más del 50% de la cabeza femoral del grupo B, ¿sí? Este signo puede ser visto en estadios iniciales de la enfermedad y tiene la ventaja de ser aplicable más temprano que las otras clasificaciones, pero no lo podemos ver en todos los pacientes, ¿sí? Entonces, la ventana que tenemos para ver este signo pues es muy reducida. Y si lo encontramos, pues podemos hacer un diagnóstico pues, muy temprano de enfermedad de Perthes. La otra clasificación es la clasificación de Catterall, ¿sí? Es un sistema de 4 grupos, y es el primero en hacer énfasis en la extensión del daño en la cabeza femoral. Se divide en grupo 1, 2, 3 y 4, y pues valora el porcentaje de afectación de la cabeza femoral
en menos del 25, del 25 al 50, del 50 al 75 y más del 75% de afectación de la cabeza femoral. El problema con esta clasificación es que hay mucha variabilidad entre observadores y para eso pues utilizamos mejor la clasificación del pilar lateral, o en inglés lateral pillar. Está basada en la altura del pilar lateral, ¿sí? Definido como el lateral 35, el lateral 15 a 30% de la epífisis. En el grupo A no hay pérdida de altura. Vemos que en el grupo B pues ya perdemos algo de altura, menos del 50%. Y en el grupo C pues perdemos ya más del 50% de la altura del pilar lateral, ¿sí? Tiene mejor confianza interobservador que las dos clasificaciones anteriores, ¿sí? Y pues la resonancia magnética la podemos utilizar también en el diagnóstico de estas enfermedades. Los hallazgos que vamos a encontrar pues son de osteonecrosis, ¿sí? Vamos a ver la congruencia articular, la intensidad que nos proyecta el hueso, ¿sí? Que en este caso pues vemos una cadera normal, en este caso vemos una cadera con fragmentación, aplanamiento, derrame articular, que nos puede estar hablando en esta imagen por resonancia, que pudiera haber una necrosis avascular de la cabeza femoral o enfermedad de Perthes. Ahora, la siguiente enfermedad que vamos a tratar es la artritis séptica, ¿sí? Esta tiende a ocurrir de 4 a 12 por cada 100.000 niños. Ocurre de manera aislada o puede ser secundaria a una osteomielitis. La presentación de la osteomielitis y la artritis séptica pues tienden a sobreponerse. Sí, muchas veces estos pacientes van a tener una osteomielitis y una artritis séptica sobreañadida, ¿sí? Los estudios de imagen pues suelen ser una radiografía simple, ultrasonido, antes de intervenir estos pacientes, principalmente para detectar derrame articular y una osteomielitis asociada, ¿sí? La radiografía simple es el estudio inicial, tiene baja sensibilidad y para detectar infección aguda, al inicio puede ser normal y no se descarta que hay infección. Y los hallazgos pues pueden ser edema, distensión de la cápsula, desplazamiento de las estructuras articulares que sugieren un derrame articular. Casi siempre vamos a tener que realizar un ultrasonido para detectar derrame articular, ¿sí? Podemos detectar en estos casos derrame articular complicado en el ultrasonido porque es fácil y es rápido y podemos darle un tratamiento al paciente y tiene buena sensibilidad, ¿sí? Otros hallazgos de este ultrasonido pueden ser engrosamiento de la membrana sinovial, hiperemia si lo exploramos con Doppler color, y pues la diferencia de 2 milímetros del espacio articular, una diferencia entre las dos de 2 milímetros es anormal, ¿sí? En el caso de la resonancia magnética, pues vamos a utilizarlo por que se sobreponen las presentaciones de una osteomielitis y una artritis séptica. Y esto nos va a ayudar a poder detectar algunas manifestaciones o poder descartar una osteomielitis y evaluar mejor los tejidos blandos que pueden estar también afectados, los músculos, y planificar las intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Se va a requerir en el diagnóstico de una artritis séptica o de una osteomielitis la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Evitar solamente utilizar el ultrasonido. Y en este vemos 4 imágenes. La primera es T1, ¿sí? La segunda es un STIR, la tercera es un T1 con FATSAT en coronal y la cuarta es la misma pero en axial. Se observan intensidades anormales que involucran la cabeza femoral izquierda, que esto es compatible con una osteomielitis. Y podemos ver en la primera y la tercera imagen derrame articular,
que la produjo, que está producida por artritis séptica, ¿sí? Y una vez diagnosticado, pues debe realizarse punción de líquido, pues para valorar si este es aséptico o si este tiene bacterias, crecimiento de a lo mejor algún gonococo, estafilococo, etc. Y comenzar el tratamiento farmacológico. Y como no podemos hablar de la artritis séptica sin hablar de la osteomielitis, pues vamos también a abordarla. Es definida como una infección del hueso, médula ósea y tejidos blandos adyacentes, ¿sí? La principal vía de diseminación en la infancia pues es la vía hematógena y su incidencia es de 3 a 20 por cada 100.000 nacidos vivos, y la incidencia es más alta en menores de 3 años con un pico por debajo del año de vida. Ocurre principalmente en varones, el doble de veces, y afecta principalmente a huesos largos, especialmente el fémur y la tibia. Los factores de riesgo pues incluyen el traumatismo, enfermedad de células falciformes, que pues, nos va a condicionar una isquemia en casi cualquier tejido, incluyendo los huesos, inmunodeficiencia, sepsis y traumatismo en combinación con bacteremia. ¿Sí? La radiografía es la modalidad de inicio para evaluar los cambios óseos. En la mayoría de los casos, pues será el único estudio de imagen al que vamos a utilizar para el diagnóstico y tratamiento de la osteomielitis. Por lo general no vamos a ver nada en una radiografía simple los primeros 10 días, porque no va a haber ningún cambio en los huesos, ¿sí? Y pues deben realizarse proyecciones ortogonales para valorar la ubicación de esta osteomielitis, y podemos realizar placas o proyecciones de la extremidad contralateral. Sin embargo, pues no se debe hacer de rutina para evitar la radiación. Para verla en una radiografía, los cambios por osteomielitis que no encontré en nuestra base de datos, una afectación directamente de la cadera, pero pues encontré una afectación de una parte del acetábulo, ¿sí? Debe comprometer por lo menos el 30 y el 50% del mineral óseo y 1 centímetro para poderlo nosotros ver en una radiografía simple. Y pues los hallazgos suelen ser sutiles y no obvios los primeros días, como lo mencioné. Suele observarse osteopenia, puede parecer incluso un tumor, ¿sí? Como lo vemos en esta otra imagen en esta placa de rodilla, con formación de triángulo de Codman, lisis focal, pérdida cortical, etcétera, y podernos confundir. Entonces, pues, para ello pues vamos a realizar mejor una tomografía o una resonancia magnética. Una tomografía la vamos a preferir porque es superior para visualizar los márgenes óseos e identificar, por ejemplo, en este caso, secuestro e involucro, ¿sí? El secuestro es una parte del hueso en la que ya las trabéculas están necrosadas y están rodeadas por un tejido fibroso como conteniendo la necrosis de este hueso, ¿sí? Y el involucro, pues es la reacción de formación ósea nueva que ocurre alrededor del secuestro, ¿sí? También podemos ver borramiento de planos gasos, aumento de la densidad de la grasa medular y incluso gas intraóseo. ¿Sí? El estudio más sensible y específico para detectar complicaciones, pues va a ser la resonancia magnética, complicaciones del tejido blando y de las articulaciones, ¿sí? Podemos ver en este caso también edema de la médula ósea, que es el hallazgo más temprano, es el mismo caso que este paciente que vimos acá de la radiografía. Se le realizó una resonancia y vemos pues la afectación de parte del hueso coxal y el acetábulo, y puede ser tan temprano como en 1 o 2 días podemos detectar ya estas manifestaciones de la infección y no esperarnos los 10 días
que pasen para ver manifestaciones en la radiografía simple, ¿sí? El sello distintivo de una osteomielitis pues es la hipointensidad en T1 y la hiperintensidad en secuencias sensibles a fluidos, ¿sí? A líquido, en una resonancia magnética. Y pues es escaso el ultrasonido, el uso del ultrasonido en la osteomielitis. Vamos a preferirlo utilizar para ver el involucro articular, ¿sí? Los tejidos blandos, pero no vamos a ver como tal una osteomielitis porque pues el hueso nos da una sombra, ¿no? Entonces no lo vamos a utilizar, vamos a ver todo lo demás que produce la osteomielitis en estos casos. Y por último vamos a ver la artritis idiopática juvenil, ¿sí? Es la artritis crónica más común de la infancia, tiene una incidencia de 13 en 100,000 pacientitos por año. Los síntomas deben comenzar, por definición, para decir que es una artritis idiopática juvenil, antes de los 16, y pues se presenta a una artritis oligoarticular o poliarticular con una duración que sea mayor o igual a 6 semanas, ¿sí? Son definiciones para poder decir que es una artritis idiopática juvenil y hacer diagnóstico. Los síntomas son peores por la mañana, pero típicamente persiste a lo largo del día. Es un tipo de artritis inflamatoria, ¿de acuerdo? Hay diferentes subtipos de artritis idiopática juvenil. La oligoarticular, que se presentan en menos de 4 o hasta 4 articulaciones los primeros 6 meses de la enfermedad. Un pico de presentación entre el año y los 6 años de vida y afecta principalmente articulaciones medianas y grandes. La poliarticular afecta a 5 o más articulaciones. Se presenta más temprano entre el año y los 4 años de vida y los 7 y los 10 años y afecta principalmente a pequeñas y medianas articulaciones, y la artritis idiopática juvenil sistémica, que también conocemos como enfermedad de Still, que además de las manifestaciones articulares nos va a producir manifestaciones sistémicas, por ejemplo, fiebre intermitente, rash migratorio color salmón, en extremidades o en el tronco, y hepatosplenomegalia, ¿sí? Que en este caso, pues las manifestaciones de la artritis idiopática juvenil en la cadera, que es el tema que nos compete, pues son hinchazón de los tejidos blandos, osteopenia, pérdida del espacio articular, como lo vemos en esta cadera del lado izquierdo, erosiones, alteraciones del crecimiento, y pues puede afectar la rodilla como hallazgo común para poder, decidir incluírselos, aunque no es cadera, pues para poder hacer una serie de hallazgos radiográficos en el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil, ¿sí? Esta afectación de rodilla es común, suele ser común en la fosa intercondilia, una fosa intercondilia prominente. Es un signo que es muy asociado a la artritis idiopática juvenil. Y pues además debemos, cuando hacemos el diagnóstico de esta artritis, pues hacer radiografías de columna cervical, porque estos pacientitos están en riesgo de desarrollar luxación atlantoaxoidea, erosiones de la apófisis odontoides y anquilosis de las articulaciones facetarias, ¿sí? Entonces esto sí puede poner en peligro la vida de este paciente. Y pues también podemos utilizar radiografías simples de abdomen para poder demostrar derrame pericárdico, derrame pleural, hepatosplenomegalia en proyecciones de abdomen, que son hallazgos asociados a la artritis idiopática juvenil, ¿sí? La resonancia magnética, pues en este caso muestra hipertrofia de la sinovial, ¿sí? Muestra hipertrofia de la sinovial, así como derrame articular, cuerpos libres intraarticulares, ¿sí? Como lo vemos en esta cadera de su lado izquierdo, ¿sí? Vamos a ver derrame articular,
alguna fragmentación del hueso de la cabeza femoral y del cartílago, ¿sí? Y pues la sinovitis la vamos a ver también por realce si aplicamos medio contraste. Vamos a verla en T1, pues realzando, como en este caso, ¿de acuerdo? Y pues aquí terminamos la clase de hoy. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Bueno, se dan cuenta que